¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Detrás de la Verdad aquí en Nacional TV Perú. Les saluda Gisela Sotelo en la conducción y los voy a acompañar durante los próximos minutos. Vamos a iniciar este programa hablando sobre cultura y también sobre temas navideños. Queremos hacer un espacio justamente para estas fechas que son tan importantes y el trabajo sobre todo que realiza mucha gente en silencio, que siempre es bueno visibilizarlas. Vamos a conversar a continuación con el escritor Luis Moncada. Él se encuentra aquí en los Estudios Centrales Nacional de Perú, a quien le agradecemos habernos visitado porque vamos a hablar de todo un poco, de educación, porque él es docente, también es catedrático de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es profesor de Derecho y Ciencias Políticas y también realiza labor social, que creo que en estas fechas es muy importante también visibilizarlo y darlo a conocer, porque es en realidad necesario. A veces vivimos muy alejados de lo que ocurre en nuestra propia realidad, estamos muy ensimismados con los problemas que todos cargamos, pero nos olvidamos también de la necesidad ajena, de la preocupación y el dolor ajeno, y siempre es bueno también, sobre todo, resaltar esos actos de buena voluntad. ¿Cómo está, Luis? Bienvenido. Hola, buen día. Gracias por acompañarnos. Vamos a hablar de su último libro. Tiene varios, me dice Gisela, solo te he traído 3. Tengo varios, me dice. Él es abogado de profesión, pero también estudió, me comentó, literatura, sí. Que era un sueño justamente, era eso que ahora lo estamos viendo plasmado, que era escribir y publicar libros. Vamos a hablar del último, que es Poesía de Clase. Sí. Coméntenos sobre eso. Sí, gracias. Bueno, mi último libro, que se presentó en la última Feria Internacional del Libro de Lima, fue Poesía de Clase. Es un libro que tiene muchos poemas, 60 poemas, que bueno, pues los poemas son la expresión del sentimiento que a uno le nace de diferentes, digamos, temáticas, ¿no? Sobre todo la temática social toco yo porque como vemos en nuestro país ya el sobrevivir es un gran sacrificio y una lucha para poder mantenerse pues en vida, ¿no? Como decía el escritor Víctor Hugo, el que no lucha no merece vivir. Entonces, de eso se trata el libro Poesía de Clase, un libro muy ameno. Les invito a que lo lean, surge desde el fondo de mi corazón, de mi alma, porque, bueno, es simplemente la poesía es algo que se siente, ¿no? Porque a veces alguien podría decir, ¿qué te inspiró? Me inspiró pues la misma realidad, los mismos sentimientos, las mismas emociones, y eso es lo que uno expresa en la poesía, ¿no? Poesía de Clase, entonces puedo entender que es un libro de protesta social, es un grito de protesta social de lo que pasa en nuestra realidad, que a veces, como lo dije en un principio, mucha gente lo invisibiliza, pero está ahí y forma parte de esa realidad. Sí, son poemas, diferentes temáticas, como decía, también hay el religioso, el bucólico, que trata del campo, el urbano, es como el tema social en general trata, ¿no? Por eso viene Poesía de Clase, porque trata de todas las clases sociales, no de una en particular. Las emociones, los sentimientos se dan en todos lados, entonces en toda la sociedad, ¿no? Entonces todos tenemos problemas y también alegrías, y eso expreso en Poesía de Clase, ¿no? Los problemas también de pareja, el amor. Son muchos poemas, que 60, sí, son 60 poemas. ¿Y los demás libros que nos has traído en esta oportunidad, de qué tratan? Bueno, tengo mi libro Otros Cuentos, que es también cuentos que son urbanos, rurales, que son de juveniles, también de la adultez, de la situación del adulto mayor. Trata del tema social. Mi temática es profundamente social. Sí. Ahora, el tema del adulto mayor es justamente uno probablemente de los casos más olvidados, ¿no? Aquí en nuestro país vemos casos muy preocupantes de personas que llegan a la tercera edad y que lamentablemente a veces son olvidados por sus propios familiares, por sus propios hijos, a quienes ellos también dedicaron su vida completa. Es un drama social. Sí, y eso me inspira, por ejemplo, ver a un señor de 80 años trabajando de jardinero o trabajando en las calles barriendo, recogiendo la chatarra, como comúnmente se dedica mucha gente, ¿no? Entonces, igual, hay señoras muy mayores que están empujando su carretilla de moliente, y entonces eso te inspira, ¿no? Te nace para escribir sobre ello. Por ejemplo, puedes empezar diciendo, la veo venir, ¿no? Con sus pies arrastrando, cargando sus penas, sus sentimientos, ¿no? Que uno no sabe, cada persona es un mundo.
y uno no sabe qué hay detrás de esa persona, pero esto... Claro, su historia, sí, ¿no? ¿Qué la llevó finalmente a eso, ¿no? Sí, sí, es un tema muy, digamos, penoso también ver a nuestros adultos mayores sufriendo a esa edad en países, digamos, desarrollados. Ya ellos están disfrutando de sus vacaciones, claro, viajando, mientras nuestros compatriotas que son mayores los vemos pues arrastrando carretillas, cargando sobre sus espaldas costales con papas. Viviendo casi en la indigencia, ¿no? Sí, y es lamentable, abandonados. Yo en alguna oportunidad que habla de la ayuda social me solicitaron, porque yo tengo una asociación sin fines de lucro que se llama Corazones Solidarios. Nos solicitaron apoyar a unos señores, a unos mayores de edad ya, hasta ancianos, digamos, en el distrito de Ancón, en la zona de Villas de Ancón. Fui a ver ese tema de los señores, vivían, digamos, de la caridad de la demás población, claro, y vendían caramelitos y la verdad que esos señores, ¿cómo llegaron a esa situación? Llegaron ahí a ese lugar como invasores con sus hijos, pero sus hijos también por la necesidad de trabajar se fueron del lugar y se quedaron solitos. Señoras y señores, ¿no? Hombres y mujeres de mucha edad, 70, 80, y es lamentable, ¿no? Entonces nosotros como Corazones Solidarios les apoyamos con sus víveres para que pudieran poder hacer un comedor, ya que incluso habían solicitado tener un comedor y no les daban, ¿no? Tampoco un vaso de leche tampoco les permitieron. Entonces ellos se autofinanciaban saliendo a vender caramelitos en los carros y de una u otra forma, con el apoyo de otras personas, les regalan un saco de arroz o cosas u otros víveres y ellos sobreviven, ¿no? Mucha gente subsiste así en la actualidad, ¿no? Cosa que es realmente penoso, porque no hablamos solamente por la realidad que pasa cada familia o cada persona de la tercera edad. Muchos de repente han trabajado toda su vida, de repente han invertido lo que han podido conseguir en la educación de sus hijos. Algunos hijos, no todos son tan retribuidos con sus padres, algunos no han tenido familia también, o también es parte de la informalidad de nuestro país, que no se consiguen a veces trabajos que puedan ser perdurables y que se pueda de repente uno poder contar con el tiempo con un fondo de pensiones, y eso abarca en realidad a mucha gente que se encuentra justamente en esta edad. Sí, viven pues, o sea, sobreviviendo, como se dice. El día a día. El día a día, si no salen a trabajar, a buscarla. Esa es la realidad de la mayoría de nuestros compatriotas, ¿no? Todos dicen el 80% son informales. En verdad que sí, y yo creo que hasta más, porque la gente, como ustedes verán, los ven en las calles, vendiendo algo, haciendo algo, servicios, pero tienen que hacerlo. Por eso el COVID, cuando hubo las restricciones en la época del COVID, la gente ya no aguantó y salió. Por más que pongas ejércitos y policías en las calles, ya la gente no podía sobrevivir, tenía que salir a comer y rompió ese... Claro, que fue una mala decisión, no fue una pésima decisión, sí, que afectó directamente a los independientes, porque hablamos de este rubro que son independientes, que viven del día a día. Y lo lamentable es de que a la gente que es informal los tratan como si fueran delincuentes, como si fueran el origen del crimen, y no es así. Nosotros si vamos a centros como Gamarra, las Malvinas, hay gente que trabaja honestamente y también factura y tributa y venden cositas de segunda, cositas de tercera o de primera, pero venden ellos, se ganan el día a día, se llevan el pan a la boca de manera honesta. Claro, y justamente este grupo de personas que es muy, muy importante, hablamos de manera electoral, es un voto grande, es buscado en campaña, ¿no? Muchos políticos en campaña van a Gamarra, van aquí a Mesa Redonda, van a los lugares donde justamente la gente necesita que les asegures un trabajo, que los formalices. Y cuando ya son autoridad, los votan. Los votan a palos, les ponen policía municipal, los enrejan, que es lo que están haciendo en el centro de Lima. Entonces, a veces la gente no entiende eso, no es que se defiende la informalidad. En ningún lugar podríamos defender que la informalidad campee. Lo que se defiende es que estas personas, que hablamos de muchas personas, se queden sin el sustento económico, sin su sustento de trabajo, se convierte en un drama social, en un problema social, porque no tiene justamente cómo llevar el sustento a su hogar. Claro, bueno, a la gente le engañan, pues los utilizan, y a veces la necesidad es tan grande que la gente a veces por los votos
bueno, pues procede equivocadamente, ¿no? Y no solamente lo vemos acá en Lima o en las grandes metrópolis o ciudades, sino en el campo, en provincia, los tienen ahí, digamos, sometidos, marginados, y no hay obras, ¿no? Y a pesar que hay pues un financiamiento para cada municipalidad, para que hagan obras, que genere ingresos, pero sin embargo lo utilizan para sus propias reelecciones. Claro, para la corrupción. Para la corrupción, ¿no? Estamos muy mal realmente. Yo como abogado o como escritor me siento en verdad mal, decepcionado, porque veo mucha injusticia, ¿no? En el día a día, y eso lo plasmo en mis libros también, porque ya ¿qué podemos hacer si las autoridades se actúan así desde lo más alto, que están pidiendo, por ejemplo, ahora pena de muerte? Pero deberían empezar por ellos, ¿no? Porque ¿con qué ejemplo pueden querer sanciones más drásticas cuando ellos son los principales corruptos? Por ejemplo, el hecho de que un gobierno o un presidente o un ministro robe el dinero con el cual se iba a hacer un hospital, bueno, pues ¿qué ocasionó por robárselo el dinero? Ocasionó que muchas madres, niños no puedan atenderse y se mueran, muchos ancianos, mucha gente sin recursos. Entonces son peor que terroristas, ¿no? O sea, pero no lo ven así, más bien ellos son los que nos dan la pauta de la moralidad cuando ellos empiezan a desfalcar, a destruir el Estado, lo que queda todo. del país, ¿no? En realidad, si escarbamos lo que pasa en las diversas instituciones que tiene el Estado, nos alarmamos. Estamos hablando de que creo que no hemos llegado al nivel de corrupción, de desfachatez, de descaro que estamos viviendo en la actualidad. La poca gobernabilidad y democracia que se está viviendo en los últimos días. Lo último que ha salido del Congreso, por ejemplo, parece pues una historia de cuentos, ¿no? Ahora que estamos hablando de cuentos, lo que ha pasado en el Congreso, de esta supuesta red o presunta red de prostitución que estaría liderada por un ex funcionario del Parlamento. Esto solamente para un cuento medio truculento, ¿no? Medio escabroso, pero esto es lo que está ahora importando. Claro, es lo inaudito, la realidad supera la imaginación. A veces pensamos de que no puede suceder eso a ese nivel en el Congreso, pero como le decía, la realidad nos golpea, ¿no? Es lamentable, ¿no? De temas de corrupción, prostitución, o sea, es caótico la situación de nuestro país. Pero bueno, hay que tener la esperanza que los jóvenes, los niños... Están en los propios votantes, ¿no? Sí, yo, por ejemplo, enseñé en la Universidad de San Marcos, en la Escuela de Ciencia Política, por decirle un ejemplo. Y yo les decía a mis alumnos, participen, porque ya desde la antigua Grecia decía Platón, ¿no? Que si no participamos en política, tenemos el riesgo de que los peores hombres nos puedan gobernar. Entonces, cuando nosotros somos ajenos a ello, yo creo que quienes postulan los mismos corruptos, mafiosos, que están de partido en partido, cambiándose de tiempo en tiempo y haciendo lo que es el Perú ahora. Estamos mal, atrasados, cuando el Perú es un país rico, tiene mucha minería, mucha agricultura, podríamos hacer grandes obras y podríamos generar mucho empleo y la gente tendría que comer, que tendría, digamos, la oportunidad para descansar, para viajar, pero en verdad toda la responsabilidad es de esta gente, digamos, improvisada, que llega a los gobiernos de tiempo en tiempo. Mucho de los cambios que ha habido justamente en los últimos gobiernos, si hablamos de conciencia social, San Marcos justamente es un bastión en ese aspecto. Los chicos de San Marcos creo que no existen o no existe universidad o estudiantes más conectados con la realidad que los sanmarquinos. Son los primeros que están en las protestas, son los primeros que levantan su voz, son los primeros que salen en las calles, y creo que eso es digno de resaltar. Claro, en San Marcos es como un país chiquito. Todos vienen, o sea, los que estudiamos venimos de todos los rincones del país, de todas las provincias, de todas las razas, de todas las ideologías, y eso es importante porque así nos enriquecemos unos a otros, nos aprendemos de todo. Hay gente con muy pocos recursos y hay gente que también tiene recursos. Entonces es una mezcla de sabiduría ahí, ¿no? Y además hay una libertad para poder uno seguir avanzando, ser autodidacta, además de las enseñanzas que nos dan. Los profesores generalmente te exigen, ¿no? Claro, y te piden eso, ¿no? Que no solamente esperes lo que ellos te pueden enseñar, sino que también tú, por iniciativa propia,
lo logres. En verdad que ahora con el avance de la ciencia y con la tecnología, ahora en un celular puedes encontrar miles de libros, miles de bibliotecas del mundo. Era más complicado, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, sería la idea que el gobierno que llegue, quien sea, debería donar o mejor de repartir celulares de última generación a todos nuestros niños y universitarios para que puedan tener acceso a todo tipo de información y de conocimientos, ¿no? Sí, pues es importante. Ahora, ustedes en este trabajo que realizan Corazones Solidarios, que hemos estado observando hace unos momentos en imágenes mientras realizábamos la entrevista, también donan libros. Sí, es que nosotros promovemos la lectura, queremos que nuestro país sea un país educado, de gente preparada, porque solamente la educación va a salvar, todos coincidimos en eso, a cualquier pueblo, a los países, ¿no? Gracias a la ciencia, gracias a la educación, los países son desarrollados. Hay países que no tienen las riquezas como tenemos nosotros, pero se han preparado académicamente y han salido pues a ser potencias mundiales, ¿no? O sea, se han convertido en potencias mundiales. Creemos que los niños, nosotros tenemos la misión como Corazones Solidarios de promover la lectura, ¿no? De crear el hábito de la lectura. Les regalamos cuentos de diferentes autores para que al cabo de un mes o un año puedan haber leído 10, 15 cuentos, porque se pueden prestar ya que son de diferentes autores. Y vamos a lugares realmente de extrema necesidad. Nosotros primero, previamente, visitamos dónde va a ser el lugar donde vamos a apoyar, porque nos lo solicitan las personas, y vemos que son lugares que son las partes más altas, donde no hay energía eléctrica, no hay agua potable, a veces el internet no llega. Entonces, bueno, de esa manera físicamente... Tener una biblioteca, ¿no? Ya no hay las bibliotecas como antes había, ¿no? Antes, bueno, los que somos del 80, era todo un orgullo tener un carnet de biblioteca, íbamos a la biblioteca, buscamos un espacio de tranquilidad, de paz para poder llegar, enseñar nuestro carnet, nos prestaban un libro, nos pasábamos horas leyendo y después al siguiente día íbamos al colegio con conocimiento. Qué importante sería tener en realidad en todos lados, pero sobre todo en estos lugares, por muy pequeño que sea una biblioteca, uno puede de repente dejar su DNI o lo que fuere y después obtener un libro, leerlo y así actualizarse. Tener acceso a la lectura nos ayuda a enriquecer nuestro vocabulario, conocer otros mundos, y lo que debe hacer el Estado y la gente del sector privado que pueda tener la posibilidad es llegar a esos lugares, porque la gente es tan humilde que no puede trasladarse por ejemplo, de la salida de Lima, ya sea del sur, del norte, del centro hacia el centro, ¿no? La biblioteca está acá en la avenida Bancay. Lejísimos. Entonces ellos no tienen los recursos, por eso hay que ir hacia donde están ellos, ¿no? Para que puedan ellos prepararse para el futuro y ser niños en algún día adultos de bien, y que luchen para que los niños que siguen sufriendo ya no exista esa niñez que se mueren de hambre, de anemia, de oportunidades. Para que no se pierda esta juventud por falta de oportunidades, ni mucho menos que crucen al lado de la delincuencia, ¿no? Claro, porque sí, es bastante cierto, o sea, el ocio es la madre de los vicios. A veces están pues en los lugares, en los arenales, y sin tener nada que hacer, sin tener oportunidad de ningún tipo de estudio ni de trabajo. Entonces, ¿qué les queda? A veces se comprometen de muy jóvenes, son padres, y la necesidad les lleva a hacer locuras, ¿no? O a delinquir. Que eso no justifica, pero eso es una realidad, no es que podamos también negarla, ¿no? Entonces, en esa situación estamos. Ahora, usted con la asociación a la que pertenece, Corazones Solidarios, en estos días previos a la Navidad han realizado labor social, que creo que justamente a eso quiero abocarme en los próximos minutos, porque es importante que uno visibilice esas necesidades y haga algo, porque así con pequeños actos vamos justamente a hacer el cambio. O sea, se ha donado libros, hay mucha gente que, como vemos, esto fue en Puente Piedra, ¿verdad? En el asentamiento humano Monte Sinaí, a ver si me corrijo, fue en Ica, porque he visto dos actividades que han realizado. Sí, fue en Puente Piedra. Esto fue en Puente Piedra, sí. En el asentamiento humano Monte Sinaí, sí. Se llevó a cabo, ahí vemos al escritor Luis Moncada repartiendo algunos víveres. Una Navidad mágica. ¿Cómo es bonito que los niños en realidad participen de esto? Los niños, justamente, la Navidad es de ellos, y así sea pequeño o lo que se pueda hacer. Ahí vemos cómo se están repartiendo algunos cuentos, que es importante para generar el cambio. Este es el mejor regalo que se le puede dar a un niño, la lectura, ¿no?
Sí. que ellos abran su mente, echen a volar su imaginación, su creatividad y que eso justamente los vaya enriqueciendo. Ahí lo vemos ahí con su Papá Noel incluso. Sí. Ahí vemos al escritor Luis Moncada que ha realizado esta labor social. Esto fue más de 200 niños del asentamiento humano Monte de Sinaí en Puente Piedra participaron de esta chocolatada. Una chocolatada que justamente se está dando en estos días previos a la Navidad. Parte del trabajo que realiza la asociación a la cual pertenece. Es una zona alta. Sí. Sí, son lugares muy humildes, como sus casitas son de madera, claro, digamos de chapa, de aluminio, entonces así ya hacemos en varios distritos y yo agradezco a los integrantes de Corazones Solidarios por ese gran corazón, compartimos, ¿no?, un poquito de alegría. A nadie pues le va a hacer daño regalar claro, un juguetito o un panetoncito, ¿no? Entonces agradezco a los integrantes que son integrantes que han pertenecido a diferentes universidades privadas y públicas. Nació la idea de Corazones Solidarios en la Universidad de San Marcos, pero de ahí nos hemos explayado a otras universidades privadas que todos con un granito de arena hacen posible estas ayudas en diferentes distritos de Lima Metropolitana y ahora estamos saliendo incluso hasta provincia. El sábado pasado estuvimos en Cañete, también en el distrito de Coahillo. Y bueno, es algo lindo ver a un niño alegre recibiendo un regalito, claro, ¿no? Es algo bonito y creo que... Pero solamente los que han pasado por pobreza extrema o han pasado por la pobreza y la necesidad pueden entender que a veces que nos parece de repente difícil de creer que un niño no recibe un regalo. Hay millones de familias en que la Navidad, las justas van a tener de repente con mucho esfuerzo un panetón, un chocolate para compartir y que a veces el regalo es lo último justamente que alcanza o que se piensa, no porque los padres no quieran obsequiarle a sus hijos, por supuesto que el padre no quiere darle a sus hijos un presente, un regalo por Navidad, pero a veces la necesidad que se pasa y la que atraviesa sobre todo el país es tan alta que justamente ese tipo de presentes no están en la cena navideña o en la mañana de Navidad, pero y ese tipo de actividades que realiza gente de buena voluntad hace posible siquiera arrancarles una sonrisa en ese día tan importante. Yo le agradezco mucho, señor Luis Moncada, bueno, doctor Luis Moncada y también escritor, gracias por habernos visitado. ¿Dónde encontramos sus libros? ¿Cómo pueden adquirirlos? Bueno, están en todas las librerías, siempre participo en la Feria Internacional del Libro también, así que los invito a leer mis libros y yo quiero simplemente decirles que bueno, en esta Navidad le den un abrazo grande y le digan lo mucho que lo quieren a sus hijos para que ellos crezcan, digamos, positivamente. Claro, qué importante fortalecer la autoestima, ¿verdad? Muchas gracias. Vamos al corte y regresamos con la segunda parte de Detrás de la Verdad. política, economía, turismo, cultura y todo el acontecer internacional. Solo por Nacional TV Perú.
Somos Nacional TV Perú y contamos con una alianza de más de 30 medios digitales y una cobertura a nivel nacional. Parece un cuento de terror esto que estamos viviendo en los últimos días con esta noticia tan truculenta. Yo le decía aquí hace un momento al escritor Luis Moncada que lo que está pasando en la política es digna de una novela así muy, muy truculenta, ¿no? De terror casi, pero que prueba lo que siempre hemos dicho. Ya es conocido esta frase, ¿no? El Congreso es un burdel. Pero eso lo decíamos de manera metafórica. Cuando queríamos hablar de la pobredumbre que es el Congreso de la República, sus cifras que son ínfimas, paupérrimas, por debajo de las cifras ya permitidas, este desprecio que la gente siente por el Congreso, que se lo han ganado, por supuesto, los congresistas a pulso, han hecho cada vez mayor esfuerzo por sentir o por recibir ese desprecio de parte de la ciudadanía. Y siempre decíamos, con todo lo que vemos en el Congreso, con los mochasueldos, con los mataperros, ¿no? con estos congresistas que han entrado, los comepollo, que han entrado con una visión más que todo mercantilista, ¿no? No visión de país, no visión de que vamos a cambiar a través de las normas, no, han entrado con un propósito, que es beneficiarse ellos o beneficiar a quienes ellos responden, grupos de poder, empresas, partidos políticos, y siempre hemos dicho esta frase, el Congreso es un burdel, pero no lo decíamos en realidad porque lo era, lo hablamos de manera metafórica. Pero lo que estamos viendo en estos últimos días, con esta presunta red de proxenetismo, de prostitución, que se había enquistado en el Congreso, donde chicas, ahí vemos cómo esta señorita Andrea Vidal, quien lamentablemente ha fallecido hace poquito nada más, en esta semana. Ella está vinculada a esta presunta red criminal. Lo que se denuncia es que en el Parlamento este señor Jorge Torres Arabia, quien era jefe del área de Constitución y Legal del Congreso, fíjese el cargo que tenía. Este señor que fue llevado por el partido de César Acuña, por Alianza para el Progreso, que valgan verdades, es el partido que hace y deshace ahora en el Perú y en el Congreso, hace tiempo que tiene puestos importantes, tiene a su gente ahí, militantes, excongresistas, en puestos muy importantes en la administración del Parlamento, en áreas y gerencias muy importantes. Este señor que ha trabajado también con el señor Luis Vidal, si mal no recuerdo, y que viene trabajando con otros personajes de este partido político, está siendo sindicado como el responsable de la muerte de esa señorita, Andrea Vidal, quien hace solo unos días fue atacada, fue acribillada. Ella pide un taxi por aplicativo, toma la carrera y a los pocos minutos la acribillan. Lamentablemente el taxista fallece, 40 disparos, una cosa de verdad para no creerlo, más de 40 disparos. La señorita queda grave, estuvo internada en cuidados intensivos en el Hospital 2 de Mayo. Su pronóstico era reservado y lamentablemente falleció víctima precisamente de este ataque. Pero ¿qué es lo que se había denunciado y lo hizo Beto Ortiz a través de su programa? De esta presunta red de proxenetismo o estas señoritas que eran colocadas en áreas importantes en el Parlamento, en secretarías, en asesorías,
y que eran colocadas para brindar servicios sexuales. Fíjense la gravedad del caso. Y lo que denuncia la República es más grave todavía, que estas señoritas eran utilizadas para justamente obtener votos o desviar votos a través de favores sexuales. El Congreso se supera a sí mismo. Yo no sé si todos han tomado en serio esa noticia al inicio. A mí me costó. Porque sabemos siempre que el Congreso es de lo peor que puede haber, pero llegar al punto de que sea como hoy día, no sé si pueden buscarlo por favor, la caricatura de hoy o de ayer, si mal no recuerdo. Carlín, por supuesto, es un genio, ¿no? Coloca en lugar de Congreso las cucardas 2. En eso se ha convertido el Parlamento, en una sede de las cucardas. Es de verdad penoso, porque ¿qué tan bajo puede caer el Congreso? Más de lo que ya cayó. Aparte de aprobar leyes que son cuestionadas, aparte de que hacen y deshacen, aparte de que a estos congresistas les importa un pepino lo que pase con el ciudadano y que sacan leyes, una más descabellada que otra, como la que habían sacado hace poco, recordemos, que ya se había eliminado la detención preliminar. No, detención preliminar, que es importante, porque ellos se protegen. Ellos se protegen, ¿no? No quieren ser detenidos de manera preliminar, no quieren que vayan a ser procesados, se protegen entre ellos. Entonces, a raíz de esto es que sacan normas que solamente están dirigidas para protegerse ellos en algún momento que puedan ser investigados, procesados o detenidos, y dejan de lado lo que pasa con la realidad, con delitos gravísimos, que es importante cuando se dicta una prisión preliminar a alguien que se le ha encontrado cierta responsabilidad de un presunto delito y que la Fiscalía tiene el tiempo necesario de 7 días, 10 días para poder seguir investigando, y para que esta persona no se fugue, se le pide una prisión preliminar y luego se sustenta una prisión preventiva. Ese tipo de cosas pasan en el Congreso. Ahora, este señor Jorge Torres Arabia, que es sospechoso de la muerte de esta ex trabajadora del Congreso, Andrea Vidal, él ha reaparecido en un medio de comunicación y él ha confirmado que la contrató, pero él dice que esta hipótesis del proxenetismo o esta red de mujeres dedicadas a dar servicios sexuales en el Parlamento todavía está en investigación. Ahora, a él se le está sindicando como el principal responsable, sobre todo en la muerte de esta jovencita. Él ha precisado que sería el primero, dicen, querer saber quién ha sido el culpable del asesinato de esta ex asesora. Él mencionó lo siguiente: comparto con la familia lo que está pasando, dice. Sé que hay una investigación abierta, soy el primero que quiere que se esclarezca el caso, y si hay la oportunidad de ir a declarar en esta investigación, yo gustoso de hacerlo, menciona. También ha negado que exista esta red de prostitución dentro del Congreso. Él dice que niega rotundamente, y es más, cuando él estaba como jefe de área legal del Congreso de la República, dice que él renunció, y es ahí, después de 2 meses que renunció, que ellas fueron contratadas. Menciona de estas señoritas que se cuestiona, primero, que hayan tenido en este caso el currículum para poder hacer el trabajo para el cual se le ha contratado. Y eso pasa en el Congreso. Sinceramente no hay, creo que, lugar donde más trabajadores fantasmas haya que el Congreso. ¿Por qué? Porque muchos están ahí por favores políticos. Mucha gente que está de planta, que está en planilla, que tiene años y que a veces no hace nada. Eso pasa en el Congreso, es porque tienen sus padrinos, porque tienen quien los coloque, porque tienen quien abogue por ellos, para que se le renueve una y otra vez el contrato. Eso pasa en el Congreso, como pasa en muchas instituciones, cuando el poder político vale más que el talento. No importa que seas tú A1 en lo que haces, que seas un crack, no importa. Si tienes al costado a alguien que de repente no tiene ni media experiencia, pero es amiguito de, hijito de, recomendado de, y ya está dentro. Y se hacen estas convocatorias, estos CAS que se publican, y ya tienen nombre y apellido. Se lanza la convocatoria porque hay que cumplir con la formalidad, porque hay que dar la apariencia de que se está cumpliendo con la formalidad. Pero sin embargo hay alguien que está esperando ahí que cierto día, para que sea contratado y para que sea puesto en un cargo donde no va a cobrar 5 soles, donde va a cobrar miles de soles que le pague el Estado, por no hacer seguramente nada, más que aparentar algo que definitivamente no ha sido capacitado para el cargo que ha sido puesto. Pero esto es una noticia realmente escabrosa,
que tengamos este tipo de situaciones en el Congreso de la República. Ahora, recordemos que este señor ha trabajado con personajes ligados al partido del señor César Acuña. Juan Burgos, quien es el presidente de la Comisión de Fiscalización del Parlamento, ha dicho algo más grave. No lo dice cualquiera, no es un run, no le está diciendo solo un periodista, un par de periodistas, no. Lo dice el presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso. Él asegura que los favores sexuales que esas señoritas daban y que eran colocadas por ciertos partidos políticos era cambio de favores de votos. Los favores sexuales a cambio de votos. En declaraciones a la prensa, el presidente de la Comisión de Fiscalización del Parlamento ha señalado que la presunta red de prostitución que operaba en el Congreso de la República se habría organizado para prestar favores sexuales a cambio de obtener los votos de ciertos parlamentarios. Miren lo que menciona este congresista, dice: yo entendería que se trataría de involucrar estos favores sexuales para doblar los votos en el Congreso. Iría por ese sentido, dice. No creo que haya habido una existencia de dinero, sino que quizá se buscaba favorecer el cambio de votación. Se habría llegado a ese nivel, ese comportamiento lumpenesco, menciona. No se debe permitir. Es realmente nauseabundo lo que pasa en el Congreso. Lo que se da a conocer en estas últimas horas con respecto a este señor que haya aparecido y que ya se le ha abierto un proceso de investigación. Se le ha abierto un proceso. Este es el último escándalo del Congreso. Él habría supuestamente intercambiado, según lo que menciona el congresista Juan Burgos, habría intercambiado favores sexuales por votos en el Congreso. La Fiscalía ya está investigando, porque hay dos muertes de esto. Lo que se está denunciando es bastante grave, no es para verlo solamente como que el tema de que es impactante, como que lo es. Hay 2 personas que han fallecido por encargo, han sido asesinadas, entre ellas un taxista que no tenía nada que ver con la señorita ni con estos señores del Parlamento, y la señorita que fue acribillada con más de 40 disparos, de los cuales la enviaron a cuidados intensivos, donde lamentablemente falleció hace solamente unos días. La Fiscalía ya está investigando esta presunta red de prostitución en el Congreso. Jorge Luis Torres, recordemos Sarabia, él es el señalado como el principal responsable. Él llegó al Congreso de la República en el 2020 por la cercanía a la cúpula de Alianza para el Progreso, y antes trabajó en el Gobierno Regional de la Libertad. Fíjense con quiénes este señor ha trabajado, ¿no? Eso es lo que está lamentablemente pasando. Vamos a ver qué es lo que ocurre en los próximos días, porque esto va a tener cola. Si creen que esto va a acabar aquí, no. Espérense en los próximos días que va a conocerse seguramente quiénes serían estas presuntas señoritas que estarían dando esos servicios. La prostitución está prohibida en nuestro país, por si acaso. Lo que está prohibido es el proxenetismo. Lo que está prohibido es la trata de personas. Si alguien, sea hombre o mujer, quiere ofrecer servicios sexuales y cumple con las normas sanitarias, lo puede hacer. Esa es decisión de cada uno. El tema es que este tipo de mafias de red, quienes comercializan con el cuerpo de otras personas, que es lo que se está denunciando, eso sí está penado. El proxenetismo sí está penado. Y más aún si hablamos que esto ha llegado a las más altas esferas del poder político y que se intercambiaba favores sexuales por votos, es algo realmente muy delicado. Pero ¿qué le podemos esperar, no? Estamos ya a pocos días de la Navidad y fíjense lo que estamos viendo, ¿no? Y no solamente es eso. Si vemos al Congreso que está deslegitimado, un Congreso que es despreciado, que es repudiado por la ciudadanía, el Ejecutivo no se queda atrás. Vemos lo que ocurre con la presidenta Dina Boluarte, que ha salido hace solamente unos días, la señora Boluarte, a responder lo que todos queríamos saber, ¿no? Si se operó o no se operó, eso en realidad, si fue un tema estético, eso en realidad no está en discusión. La señora Boluarte puede operarse arriba, abajo, lo que quiera. Si ella quiere parecer 20 años más joven, está bien. Si ella quiere operarse la nariz, no le gustaba la nariz que tenía, está bien, pues que se opere, eso no es problema. Eso no está en discusión. Lo que estuvo en discusión siempre ha sido la presunta infracción constitucional que la señora Boluarte, que varios especialistas entendidos en la materia lo han dicho, varios especialistas, quienes han concordado en que la señora Boluarte no pidió permiso al Congreso. Ella tenía que cumplir cierto protocolo ya establecido.
no cumplió las formas ya establecidas. La señora Boluarte, si quiere, se podía ausentar una semana, un mes, 2 meses, si lo ameritaba su situación médica. Pero la señora Boluarte nunca pidió permiso al Congreso ni anunció que ella iba a ser sometida a una operación. Ella dice que era necesaria por un tema respiratorio que tenía. Raro, ¿no? Raro, porque la señora en esa operación, la nariz la tenía bien abajo antes, ahora la tiene levantadita, ¿no? Como Miss Perú, como Miss Universo, así, bien respingadita la tiene la señora Boluarte. Y ella dice, a ver, miren pues la diferencia, ¿no? Ahí está, el antes y después, los retoques de la señora Dina Boluarte. Ella dice que fue un tema respiratorio, se ahogaba la señora Boluarte, no podía respirar y fue al doctor Mario Cavani, el cirujano plástico más connotado que tiene el Perú, ¿eh? Cobra carísimo porque es el cirujano de las estrellas. Y vaya que ha hecho un buen trabajo. Y dice que solamente se hizo eso por un tema médico y no se ausentó. O sea, ella nunca estuvo en una situación de vulnerabilidad. Cuando a ti te operan, por muy pequeña que sea la operación, obviamente que estás incapacitado. Te colocan anestesia, puedes tomar decisiones anestesiado, puedes tomar decisiones operado, decisiones que competen al mando de todo un país. Por supuesto que no. Es por eso que la señora debió, como ella no tiene vicepresidente, partamos de ahí. La señora Boluarte no tiene vicepresidente. Ella iba en la plancha con Pedro Castillo. El primer vicepresidente, Cerrón, está escondido y solamente lo saben ellos. O sea, la señora Boluarte, su entorno, el señor Cerrón no está pues escondido debajo de las macetas, no. El señor Cerrón tuitea, da entrevistas, hace live, transmite en vivo, todo, y no lo pueden atrapar. Entonces, el señor Cerrón era el candidato a la vicepresidencia que fue tachado, porque el señor tiene varios anticuchos y procesos penales abiertos, hasta sentencias ya, por eso el señor está prófugo. ¿Quién era segunda? La señora Dina Boluarte. Ella no tiene quien lo reemplace. Ella tenía que pedir al Congreso el permiso requerido para ausentarse, para operarse lo que quiera. Si quiere ponerse acá, lo que quiera. Esa es su decisión de la señora Dina Boluarte. No lo hizo. Tenía que reemplazarle al presidente del Congreso las horas o días que ella iba a estar incapacitada. No lo hizo. Y no solamente no lo hizo, sino que se engañó. Porque durante esos días que la señora no estaba en sus facultades para poder dirigir el país, se publicaban en las redes sociales de la Presidencia de la República actividades como si fueran en presente, actividades pasadas que había realizado Dina Boluarte. Se armó toda una estrategia para mantenernos a nosotros engañados, ¿no? Pero es evidente, pues no hay que ser en realidad experto en belleza para darnos cuenta que la señora, el único cambio que ha tenido desde que entró al gobierno, o el único cambio que la ciudadanía ha notado desde que ella es presidenta, es los cambios que se ha hecho en el cacharro. Perdone que lo diga así, los cambios que se ha hecho en la cara, los cambios que se ha hecho en el rostro. No hay otro cambio, porque, bueno, cambios en negativo, ¿no? Cambios no en positivo, en negativo. La inseguridad disparada. Disparada, ya nadie está libre. El tema de la pobreza, la gente se está yendo a otro país. Si no lo quieren entender cómo está la situación, los jóvenes no apuestan por este país. Cada vez es más conocido cómo los jóvenes se hacen profesionales o deciden estudiar fuera del país, porque aquí no hay futuro. La delincuencia ha tomado por asalto este país. Y tenemos un ministro del Interior que le llega absolutamente todo, que le resbala, que él se baña en consejo de culebra y le llega todo, y que no le importa si cada día se mata a 1, 2, 3, 4, 5, 6, no le importa. Que la gente, que sea tan natural, que uno suba una combi y que te baleen, que sea tan natural, que subas a un micro y que disparen al chofer, que sea tan natural, que por 5 soles te maten, que por no querer pagar cupos. Fíjense cómo está la situación. Esto creo que ocurrió en Piura, no sé si me equivoco. Una señora que vende pollos. ¿Cuánto puede ganar alguien que de repente vive para el día a día? Que fue acribillada en la puerta de su negocio. Una carreta era su negocio, donde colgaba los pollos que iba a vender. Fue asesinada, extorsionada también. Esto está pasando en nuestro país. Esto ocurre todos los días. El ministro de Interior, Santibáñez, que se supera solo a sí mismo, él dice que,
Por supuesto que hay cambios. Ya no, ya el robo ha bajado, dice. Claro, porque ya no te roban, pues te matan. Él dice, oye, el robo ha bajado, ¿ah? Sí, claro, ¿ya qué va a robar? Si después te matan. Ya no te van a robar tanto el celular, no, ahora de frente. Miles para arriba. Entonces él dice, por supuesto que ha mejorado la situación. Ya no hay tantos robos, ya no hay tantos cogoteos. Claro, pues porque ya tampoco, las víctimas cada vez son menos, te están matando. Ya resulta más fácil estas mafias matar que estar robándoles. Entonces, esto pasa. Tenemos una presión. El coronel Harvey Colchado ha sido víctima de una venganza política, de una represalia política. Se la tenían jurada. El señor Colchado, que probablemente su mayor error o pecado haya sido allanar la casa de la presidenta Dina Boluarte. Recordemos, fue Viernes Santo, si mal no recuerdo. Amanecimos con esta noticia, como con un ariete, un torito que usan todos los policías que trabajan en este tipo de áreas. Tumban la puerta. Primero hacen el llamado. No estaba la presidenta en ese momento, estaba en Palacio de Gobierno. Estaba el hijo de la presidenta. No responde el llamado. Otra vez no responde, optan por ingresar con el ariete, tumban la puerta, ingresan al domicilio de la señora Boluarte. ¿Por qué motivo se dio esto? Por los Rolex. Recordemos que la señora Boluarte, sin algo, vamos a hacer un pequeño resumen del año. ¿Qué es lo que cuáles han sido los logros de la presidenta este año? Forrarse en el Rolex, forrarse en lujo. Apareció el Waiki, acordémonos, Wilfredo Corima, quien hace unos días en una actividad pública dice, me llega lo que ustedes piensen, le dice así le dice a quienes votaron por él, a sus paisanos, a sus correligionarios, a todo el mundo, le dice, no me importa si me creen, me llega, dice el señor Waiki, el hermano de la señora Dina Boluarte, hermano de cariño, su Waiki, le dice ella, ¿no? Que él dice, ¿cuál fue mi error? Prestarle a la presidenta Dina Boluarte los roles. No solo les prestó, le dio hasta vestidos, joyas carísimas, pulseras bangles, acuérdense, los aretitos que costaban $10,000, $20,000. Vaya que la presidenta sí que es vanidosa, le gusta mucho el lujo, que si le gusta es normal, a todos nos puede gustar ciertas cosas, pero que lo pague con la suya, ¿no? ¿No sería mejor eso? Que se pague con lo suyo y que no utilice su cargo para obtener ciertos favores. La señora Boluarte este año reconoció que el señor Oscorima le prestó estos Rolex y para ella era muy incómodo, dijo, muy incómodo, mucho pesa, tenía que ajustar ahí con la tuerca, ahí a actualizar la hora, no lo devolví. Lo reconoció. Primero se sentó con su abogado Mateo Castañeda, hoy preso por tráfico de influencias. Está cumpliendo una prisión preventiva el señor Mateo Castañeda, abogado en ese entonces de Dina Boluarte, bien sentadito al lado de ella, y dijo, esas pulseras eran Unique, ¿te acuerdas? Las cajitas de Unique. Primero dijo que era una joya de antaño, después dijeron, oye, una joya de antaño puede costar $20,000, $40,000, ¿cómo? La señora Boluarte puede tener esta joya, después nos enteramos que era solo un Rolex, eran como 5 Rolex, o no sé cuántos relojes, como 10 o 12 que tenía la señora Boluarte, más todas las pulseras que estaba forrada, parecía un señor de Zipán, ¿no? Eso parecía en la actualidad, digamos, para hacer una comparación. Le faltaba el tumi nada más a la señora Boluarte, para estar así forrada, así en oro la señora. Ella reconoce que le presta el señor su Waiki, el señor Wilfredo Corima, y se acabó. Pues dice, me prestó, me lo puse, no lo devolví. No hay delito. No pasa nada, no hay delito. Yo lo devolví porque mucho oro, mucho peso. La señora Boluarte, recordemos,
usar relojes de plástico en la campaña electoral, pasó a usar Rolex de miles y miles de dólares. Volviendo al tema de Harvey Colchado, el señor Colchado estuvo en este allanamiento, donde se encontró la caja con el número de serie, porque en esos días queríamos saber, todo el Perú quería saber, quién le regaló a la señora Dina Boluarte su Rolex, porque ella no se lo compró. Entonces, ¿quién le regaló? ¿Por qué no se lo compró? ¿Se lo pudo comprar? Claro, cualquiera puede hacer de repente un esfuerzo y darse el gusto de la vida y comprárselo. Pero la señora, la caja de banquero, que era justamente la que hace entrega de estos relojes, había dicho que no tenía en sus filas o en la lista de clientes a Dina Boluarte. Por descarte, ella no se lo compró. Entonces, el día que se hizo el allanamiento, se encuentra esta cajita, todo escondieron, a todo, menos la cajita y el número de serie. No estaba el Rolex, pero estaba la caja. Esta cajita verde que tiene como una tarjeta, que es como una tarjeta de garantía, como un documento de identidad, el número de serie, y eso implica que la persona que lo compra también está registrada. Es ahí que se da con el paradero del señor Wilfredo Corima, que él negó semanas antes, cuando Cuarto Poder le hace una entrevista y le dice: oiga, ¿usted le regaló a Dina Boluarte? No, yo no, dijo, no, yo tengo ahí varios Rolex, yo también tengo mis Rolex, tengo mis carros, todo, pero yo no le regalé. Y después la señora Boluarte sale y dice: fue mi wifey quien me prestó, pero yo ya le devolví porque era muy incómodo, le devolví porque yo soy una persona transparente. Yo le dije: Wilfredo, ¿cómo yo voy a tener estos relojes si yo no lo he declarado? No puedo tenerlos, le dijo. Y por eso devolvió. Y oh casualidad, cositas del destino, cositas de la vida, el señor Wilfredo Corima, su región Ayacucho, tuvo un incremento millonario en las partidas presupuestales para hacer obras que ni siquiera las hizo, pero millonario. Y la señora Boluarte dice que no tiene nada que ver. Eso por supuesto que tiene que ver, porque para la fiscalía eso es un soborno. Para la fiscalía eso es un soborno. ¿Y qué es lo que ha pasado en los últimos días? A Harvey Colchado lo dieron de baja. Lo sacaron de la institución policial. Ya lo habían hostigado al punto de que, después de allanar la casa de la señora Boluarte y no encontrar ahí a la señora Boluarte ni encontrar el Rolex, pero encontrar esto que era importante, que era la cajita con el número de serie y estas pruebas de que evidentemente hubo ahí relojes de esa gama, fueron a Palacio de Gobierno. Ahí encontraron a la presidenta. Y la presidenta tenía, según cuenta, recordemos, Ernesto Cabral, este periodista de La Encerrona, porque esto lo da a conocer La Encerrona, a quien hemos entrevistado hace solamente unos días también aquí en Detrás de la Verdad, que es lo que él menciona, que cuando llega la FICOP con los policías y los fiscales encargados del caso, encuentran todo listo en la mesa. A ver, ¿quieren relojes? Ahí están. Hay Yambale, Bel, Unique, Ésica, Michael Kors, ya, el más caro, $400, $600, que ya sí lo puede pagar, digamos, con su sueldo, ¿no? Ya, no tengo más. Y dicen, ¿y dónde están los Rolex, no? Es como si hubiera estado todo esperando ahí para que digan: esto no tengo más. Todo lo demás es mentira. Y cuando le hacen el cateo, porque parte del protocolo de ese procedimiento es solicitar los accesorios o prendas, objetos personales de la presidenta, que está siendo en ese momento investigada, ¿no? Porque era en contra de Dina Boluarte esta investigación, este allanamiento. Y en la cartera que tenía la señora Boluarte, algunos de repente tienen una patita de conejo, qué sé yo, pues no, de repente un crucifijo, de repente, no sé, pues la foto de sus hijos, ¿no? De repente tienen, no sé, de repente el santito que le rezan todos los días. Tenía un muñeco vudú, tenía un muñecazo, la presidenta entró en la cartera, un muñeco vudú. Ella cuando le dijeron: ¿qué es esto? Es mi peluche, dijo, su peluche diabólico. Eso tenía la presidenta Dina Boluarte. Que habla, por supuesto, de la personalidad de la presidenta. Ella está muy ligada a estos señores, chamanes, brujas. Seguramente de esa manera pretende quedarse en el poder. Era un muñeco vudú que ha sido también citado en el libro Rolex Gate del periodista Ernesto Cabral, periodista de investigación del medio La Encerrona. Este peluche que tenía aparentemente en los pies, en lugar de dedos, tenía cabezas humanas. Era a todas luces un muñeco vudú, que la señora Boluarte lo cargaba a todos lados.
Esto recientemente se ha dado a conocer, que prueba pasajes o cómo es la presidenta Dina Boluarte, cómo es la personalidad que tiene. Creer en estas cosas espiritistas, pensando que así va a continuar con su gestión y va a poder evitar seguramente el brazo de la justicia, ¿no? Que es el que la persigue hace muchísimo tiempo, que la persigue desde los primeros días de su mandato, cuando se tiñó de sangre y durante su gestión se asesinó a 50 peruanos de la peor manera. ¿Cuál fue su error? Protestar. Fueron asesinados y que se investiga este caso. ¿Cuál fue el error de Harvey Colchado? Allanar la casa de la presidenta Boluarte. Después del allanamiento a Palacio de Gobierno, la casa de Dina Boluarte, se le vino la noche a Harvey Colchado. Tenían jurada. El ministro del Interior, Santibáñez, se encargó de desprestigiarlo, de querer inmiscuirlo en casos delicados de la compra supuestamente o la adquisición de computadoras para el área en la que trabajaba, en la DIVIA que trabajaba Harvey Colchado, que supuestamente se había fraguado documentos, se había obtenido dinero de manera ilícita, pero lo más ridículo fue por la famosa torta de Harvey Colchado. El día que el cumpleaños, que creo que fue el 28 de marzo, en su equipo de trabajo, a él le regalan una torta, le celebran, como ocurre en cualquier lugar, sea casa, sea trabajo, siempre los colegas hacen una chancha a veces y nos regalan algo, es normal, natural. Se le regala una torta que le preparan para él, que los amigos le preparan para él. ¿Y qué decía la torta? Harvey Julio. ¿Y cuál era el muñequito de la torta? Era un policía con un torito, con un ariete, tumbando una puerta de madera. ¿Por qué se le sancionó, se le quiso, recordemos, separar? Se le separó de la institución a Harvey Colchado momentáneamente. ¿Por qué? Porque decían que esto era una ofensa grave, una afrenta a la Policía Nacional, que se está burlando Harvey Colchado del allanamiento a la casa de la presidenta Boluarte. Desde ahí comenzó el viacrucis para Harvey Colchado. Lo separaron de la institución, no le daban permiso para defenderse porque él no puede hablar. Recordemos que él pertenecía a la policía y él responde a permisos y a órdenes. No podía, mientras en la prensa le hacían leña, Santibáñez salía por todos lados, salía en todos los medios a despotricar en contra del señor Colchado. Él no podía defenderse, porque en paralelo se daba a conocer, recordemos, cómo es que se procede a este trabajo encubierto, donde participa Harvey Colchado, me parece como el agente René, y donde el capitán Culebra, que es un agente también encubierto, cómo es que tienden esta celada a Mateo Castañeda. Mateo Castañeda está preso por esto, ojo, por presunto tráfico de influencias. Mateo Castañeda, que fue detenido preliminarmente junto con, recordemos, Nicanor Boluarte, que después que lo soltaron ya no sabemos dónde está porque está prófugo de la justicia. Recordemos que el señor acude a esta reunión, que creo que fue Miraflores, en un restaurante marino, donde ¿qué es lo que le propone Mateo Castañeda a Harvey Colchado? Que la investigación que se realiza en contra de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Boluarte, hoy prófugo de la justicia, segundo prófugo menos buscado y más ubicable seguramente que tiene el Perú, querían que se desvíe al interior, a alguna provincia del interior, y que ahí tenían amigos fiscales que seguramente el caso lo iban a archivar. ¿Por qué? ¿Qué se le denunciaba al señor Nicanor Boluarte? De ser protagonista de una red criminal que cobraba dádivas, dinero, cupos a personajes que eran colocados en las prefecturas y subprefecturas de diferentes regiones, y que con este dinero el señor Boluarte había constituido un partido político, CPP, Ciudadanos por el Perú, y que esto era un delito, por supuesto, una comisión de diversos delitos, y que el señor Boluarte era el principal cabecilla. ¿Cuál era recordemos, esta red criminal? Los Guayquis en los hombres. Y el señor Mateo Castañeda es grabado cuando él está ofreciendo favores a Harvey Colchado, quien estaba actuando como agente encubierto, estaba haciendo su función de policía, de sabueso. Mientras que le proponían a él: tu ascenso, te vamos a ascender, sí, a la presidenta no le ha gustado que hayas allanado la casa, no, está muy molesta. Y él
no se percató, ni siquiera imaginó que él estaba siendo objeto de una grabación. Pero el señor está preso de manera preventiva. El señor Boluarte está prófugo. De ahí se la tenía más jurada al señor Harvey Colchado, el coronel Harvey Colchado. Lo pusieron, recordemos, hace solamente unas semanas, vimos una foto, creo que fue el día de Santa Rosa de Lima, no sé si me equivoco, a ver si me corrigen, de repente me equivoco, puedo equivocar en las fechas, pero un feriado importante en la PEC, fue en los días de la PEC, al señor Harvey Colchado lo pusieron a cuidar un puente, hasta ese nivel. Un policía de inteligencia, un policía puede cuidar, claro que puede hacer, pero un policía dedicado a la inteligencia, un policía que ha trabajado con todos los gobiernos y que ha investigado y luchado justamente con la corrupción del más alto nivel, lo pones a cuidar un puente. Qué manera de desprecio, de verdad, y de represalia. Ya se la tenían jurada y ya en los últimos días se oficializó su dada de baja por cambios que eran necesarios, dice, que ha sido firmado por el ministro del Interior. Que esperemos se tome alguna medida, no sabemos si se puede reincorporar, seguramente que sí, porque va a tener que denunciarse, porque este gobierno no va a ser eterno, este gobierno no es eterno, este gobierno, en el mejor de los casos, termina su mandato en 2026, y en el peor de los casos para Dina Boluarte, en cualquier día la vaca, porque motivos hay muchos, motivos hay miles. La señora sacó la lotería hace rato para que la vaquen, lo que pasa es que no lo hacen porque hay un Congreso que trabaja en pared con ella. El Congreso desprestigiado, el Congreso legitimado, el Congreso de la prostitución, el Congreso que es un burdel, trabaja de la mano con ella. Y es por eso que ella se mantiene. En fin, mi productora me dice que ya hemos llegado al final del programa, así que me despido de ustedes. Ya estamos días previos a la Navidad. Espero que todo esto que pasa en la política no afecte nuestra cena navideña, ese día que es tan importante, con lo poco o mucho que podamos nosotros compartir. La Navidad, si bien es cierto, a veces se explota más el tema comercial, hay que rescatar lo más importante. La Navidad es estar con los que más queremos. La Navidad es estar con la gente que nos quiere y que nosotros queremos. Así no estén físicamente a nuestro lado. Hay mucha gente que se va a otro país, que está lejos, que está trabajando, que está haciendo patria donde le ha tocado hacerlo. Y que de repente no puede estar con los suyos. Ellos están pasando también una Navidad bastante difícil. Y también mamás, papás, abuelitos, hijos que se quedan a veces sin la gente que tanto quieren ver. Compartan lo que puedan ustedes, lo mucho o poco que puedan dar en su mesa, júntense con la gente que quieren. Ayuden también si pueden otras personas. Hay mucha gente que está peor que nosotros, mucha gente. A veces nosotros no entendemos eso, pero hay mucha gente que está peor que nosotros. Así que espero que pasen una bonita Navidad. Que el espíritu navideño los invada en estos días y sobre todo que cambien. Todos tenemos mucho que cambiar. También un saludo para todo el equipo periodístico de Nacional TV Perú, para mi productora que me está apurando, Susana Díaz, para nuestra encargada de switcher y de piso, Katy Palacios, para todos aquellos que están aquí trabajando también, para Carlos Martínez también, nuestro director, para todos aquellos que siempre están haciendo desde su pequeña tribuna que tenemos cada uno aquí como conductores Nacional TV Perú. Estamos dando a escuchar nuestra voz, dar a conocer nuestra protesta sobre todo lo que está pasando aquí y esperemos que eso nunca se nos calle, ¿no? Que nunca se nos silencie. Feliz Navidad para todos ustedes, también por supuesto para mi familia, para mis hijos que amo, que adoro, para mi mamá, mi papá, mis hermanos y para todos por supuesto. Vamos ya despidiéndonos, nosotros será hasta la próxima semana. Permiso. Objetividad, confianza, veracidad, alto contenido informativo. Todo por Nacional TV Perú.